Amados hermanos, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, paz a cada uno de vosotros. Es un gusto poder comunicarme por estos medios con ustedes, el poder reflexionar en este inicio de día santo ya a nuestro Dios, este día de recibimiento del día del Señor. Y es un agrado poder utilizar estos medios y poder dirigirme a ustedes. Voy a elevar a oración a nuestro Dios para iniciar este momento y quiero que me acompañen. Inclinen su rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Soberano y eterno Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has regalado, por todo lo bueno que ha sido durante estos días, Señor, en donde el país ha estado frente a esa situación climatológica, Señor, y tú has guardado y cuidado a tus hijos, nos has guardado a nosotros. Sabemos, bendito Dios, que muchos han salido afectados. No dudamos también, bendito Dios, que tú te manifestarás. Y si encontramos en tus sagradas escrituras esa promesa que no vas a desamparar a ningún hijo tuyo ni a ningún justo, en ella confiamos, bendito Dios. Ahora vamos a reflexionar sobre tu palabra, lo queremos hacer bajo tu dirección y a ti, bendito Dios, nos encomendamos. Bendice este espacio, este momento, bendice a todos los que están viendo esta transmisión y guárdanos, Señor. Que el día de mañana sea el día, por la parte clara más bien de este día, Señor, podamos recibir ese beneficio, Señor, del día de reposo, ese recreamiento espiritual, esa regeneración, Señor, ese avivamiento. Todo te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora, hermanos, a reflexionar un poco sobre la oración. Y como era costumbre en estos tiempos presenciales en nuestras casas de oración, los días viernes para el recibimiento del Día del Señor, lo hacemos con un culto de oración y también el día, por la parte clara del día sábado, también hacemos un culto de oración a nuestro Dios. En ese sentido, ahora vamos a reflexionar a través de estos medios sobre la oración, qué es la oración, y nos vamos a concentrar específicamente en esta parte de tres tipos de oración. Nosotros vamos a encontrar una gran variedad de oraciones a lo largo de las Sagradas Escrituras. Los hombres del ayer, frente a diferentes necesidades, fueron haciendo sus peticiones y nosotros vamos a encontrar diferencias. No es una oración la única petición que hacemos a nuestro Dios, sino que a través de la oración podemos también expresar o podemos también manifestar diversos estados de ánimo, hacer diferentes solicitudes. Entonces, ahora vamos a reflexionar sobre tres grandes tipos de oración, ¿verdad? Vamos a reflexionar sobre la oración de solicitud, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una solicitud a nuestro Dios, una petición, estamos atravesando una situación de enfermedad, una situación de necesidad, ¿verdad? Ese es un tipo de oración. También tenemos una oración de consagración, un momento específico cuando no es solo una necesidad física, no es una necesidad material, sino que tenemos que satisfacer una necesidad espiritual y en esa necesidad espiritual nosotros acudimos a la oración. Y también tenemos la oración de agradecimiento, esa oración de acción de gracia a nuestro Dios, en donde nosotros expresamos un estado emocional, en donde agradecemos a Dios por un favor recibido, por la conciencia que nosotros tenemos del plan de salvación para nosotros, sobre la naturaleza que Dios nos ha creado y nos recrea.
En fin, nosotros podemos encontrar en la oración de agradecimiento también otros elementos para elevar a nuestro Dios nuestra voz. Vamos a comenzar analizando estas tres tipos de oración. Pero antes, debemos saber nosotros que la oración es ese estado directo de comunicación con nuestro Dios. Y lo que nosotros esperamos en una comunicación humana, ¿verdad? En una comunicación es que haya una respuesta inmediata. Cuando enfrentamos la pandemia y muchos estuvimos utilizando estos medios para poder comunicarnos con las diferentes actividades que hacía la iglesia, con los diferentes eventos eclesiásticos, teníamos una dificultad, y es que no es lo mismo, y ustedes también podrán experimentarlo, mis hermanos, estar hablándole a una cámara, a una pantalla, que encontrarnos con la respuesta inmediata. Después fuimos aprendiendo que nos podíamos comunicar a través de los mensajitos y que podíamos leerlo, y fueron surgiendo algunas otras plataformas en donde podíamos interactuar en tiempo real, y entonces ya podíamos expresar nuestras emociones o nuestras expresiones faciales en el mismo momento. Pero muchos, como estrategia, utilizamos una fotografía y la poníamos en la cámara para ver un rostro, ¿verdad? Esto hace que nosotros comprendamos que la naturaleza de la comunicación es inmediata, ¿verdad? La naturaleza de la comunicación es sincrónica. O si no es sincrónica, por lo menos nosotros dentro de la comunicación esperamos respuestas, esperamos reacciones. Y es ese sentido el que nos hace que en estos medios de comunicación nosotros sintamos la diferencia. Pues con nuestro Dios no es exactamente la misma respuesta o la misma forma en cómo nosotros vamos a recibir la retroalimentación o la comunicación con nuestro Dios, sino que hay diversos medios, formas en las que nos comunicamos con nuestro Dios. Y la oración es un medio. La oración no es solo un medio de comunicación en una dirección, sino que nosotros recibimos también respuesta, solo que muchas veces nosotros no comprendemos la respuesta, o a veces no es la respuesta que nosotros estábamos esperando. Entonces es ahí en donde nos comienza a distraer el ruido del mundo, el ruido del entorno, el ruido de todo lo que ocurre, nos comienza a distraer. Lo que tenemos que comprender entonces que la comunicación es un estado de comunicación directa con nuestro Dios, en donde no utilizamos intermediarios, a diferencia de algunos ritos y algunas ceremonias que utilizaban en el pasado, que se comunicaban a través de sacrificios, a través de ritos. La oración, a diferencia de esos momentos y de esas formas, en la actualidad para nuestro Dios, y la forma en cómo nosotros nos dirigimos a Él es de esta forma directa, no es a través de intermediarios. Entonces, la oración es esa comunicación. Es en dos direcciones, nosotros la hacemos a través de diversas formas, y aquí quería entretenerme un poquito más. Normalmente nosotros creemos que la oración es la expresión vocal de palabras y frases dirigidas a nuestro Dios. Pero nosotros vamos a comprender también que la oración puede ser, y vamos a ver más adelante, puede ser escrita. Podemos escribir oraciones a nuestro Dios, y nosotros encontramos oraciones a nuestro Dios porque el salmista las redactó, porque el salmista las escribió. Entonces, nosotros también, como hijos de Dios, también podemos hacer esas oraciones escritas a nuestro Dios. Encontramos también oraciones en donde lo que más comunica
es el silencio, ¿eh? En donde nosotros nos quedamos esos minutos de contemplación de la naturaleza de nuestro Dios y decimos cuán grande es la naturaleza, cuán grande es esa creación de nuestro Dios. Entonces debemos comprender que también un tiempo de silencio, un tiempo de alejamiento, un tiempo de dejar el teléfono, dejar las pantallas, dejar el trabajo, dejar las actividades, también es un tiempo de oración, se puede convertir en un tiempo de oración. Un tiempo en el que vemos a los niños pequeñitos, cómo interactúan y entender y comprender que obedecen a esa creación de Dios y cómo ellos van adquiriendo habilidades, también puede ser un tiempo de oración. Es decir, que nosotros con nuestra mirada también podemos orar a nuestro Dios. Yo quiero centrar entonces en esta primera parte esta reflexión de que la oración no solo es expresar de palabras o con verbalizando, es decir, haciendo articulación de palabras hacia nuestro Dios. También podemos escribir, también podemos ver, también podemos escuchar. Cuando nosotros escuchamos recitar algunas oraciones escritas en las Sagradas Escrituras, y nosotros nos acoplamos o nos unimos a esa emoción, nosotros entonces estamos también dirigiendo esa oración con nuestros oídos a nuestro Dios. Entonces, hermanos, tenemos diversas formas de poder dirigirnos en oración a nuestro Dios. Esa es la primera idea fundamental. Vemos que la oración es una comunicación directa con nuestro Dios, que puede ser a través de la verbalización, puede ser a través de la escritura, puede ser a través de la vista, puede ser a través del oído y de escuchar palabra de Dios. Es un momento de oración. Entonces ahora nos vamos a concentrar en estos tres tipos de oración y vamos a comenzar con esa oración de consagración. ¿Qué es esa oración de consagración? Y les voy a invitar a que vayamos a leer lo que nos dice Mateo, en su capítulo, ya les digo, Mateo en su capítulo 26 y versículo 30, sí, perdón, 36. Y dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy y oro. Fíjense bien. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecer y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Quiero concentrarme primeramente en las características de esta oración de consagración. Quiero que vean que hay momentos en nuestra vida en donde la voluntad de nuestro Dios es superior a la voluntad de nosotros. Es decir, que tenemos muy poco margen de optar, de opción. En este caso, nuestro Señor Jesucristo no tenía básicamente opciones, o más bien sí tenía opciones, pero su voluntad era seguir la voluntad de su Padre. Entonces, ¿cómo es que nosotros, cuando la opción correcta, apropiada, es seguir la voluntad de Él, a pesar de nuestra voluntad, a pesar del sufrimiento, a pesar del estado de ánimo? Entonces, es ahí en donde opera esta oración. Es una oración en donde yo me consagro a la voluntad de Dios, me guste o no me guste, quiera o no quiera. Y una de las principales características de esta oración es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es que está entristecido, hay un estado emocional en donde Él afirma que está angustiado y dice de gran manera, mi alma está muy triste hasta la muerte.
es lógico que él sabía que había un destino, había un plan en el que él debía cumplir, nuestro Señor Jesucristo. Como ser humano se entristeció, pero ¿qué dijo? O sea, es decir, esta oración nos viene a confirmar que a pesar del sufrimiento y a pesar de que sentía una carga emocional muy fuerte, él dejó que la voluntad de Dios se hiciera en él. Y es muy relevante esta parte en donde dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, vean hermanos que la oración de consagración es esa oración en donde nosotros nos apartamos, en donde nosotros no obedecemos nuestro estado emocional, sino que nos abandonamos en las manos de Dios y nos consagramos, nos dedicamos. Es decir, yo tengo que enfrentar una prueba en mi trabajo y no sé si la voy a pasar. Bueno, Dios, que se haga tu voluntad. Tengo que enfrentar, bueno, mis hermanos que recientemente acabamos de sufrir estas condiciones climáticas. ¿Qué podíamos hacer nosotros como seres humanos frente a esta tormenta? Hermanos que se encuentran en situación en la costa, ¿verdad? En una situación vulnerable. Lo que podían hacer era resguardarse y decir, hasta aquí puedo hacer y que sea Dios quien proteja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué cosa quiero yo reflexionar sobre esta oración de consagración? Esta oración de consagración es reconocer que la voluntad mía es pequeña, que es muy minúscula frente a los designios de Dios. Entonces, la petición de consagración es el reconocimiento de la voluntad de Dios en mí y abandonarme en las manos de Él. Es decir, me dejo en tus manos y que sean tus manos las que operen, las que trabajen, las que me guíen, las que me lleven. Puede ser en nuestros lugares de trabajo, puede ser en nuestros negocios, pueden ser en situaciones muy complejas en las que está viviendo nuestro país, ¿verdad? Y hay hermanos que han sido, han sufrido consecuencias de la condición social de nuestro país, ¿verdad? Y entonces, ¿qué les queda a nuestros hermanos? ¿Qué les queda? Les queda abandonarse en las manos de nuestro Dios. Entonces es en estos momentos en donde nosotros podemos hacer esta oración de consagración. Pero yo quiero llegar a un punto en esta parte de la oración de consagración. No esperemos que lleguen a situaciones complejas o que nos superen. Yo creo que el tener esas oraciones de consagración permanentemente es reconocer que en un momento determinado vamos a estar frente a esa situación tan grande que no vamos a poder manejar. Por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, la muerte misma. La oración de consagración de nuestro Señor Jesucristo es porque estaba enfrentando una situación de muerte. Él iba a morir. Entonces se abandona en las manos de nuestro Dios. Entonces, hermanos, aquí es importante que nosotros vayamos haciendo esos ejercicios de abandono en las manos de nuestro Dios para cuando lleguen esas pruebas grandes que nos van a superar y que nosotros sepamos que en las manos de Él va a salir bien las cosas, o por lo menos sabemos que Él tiene un designio, un plan más grande. A nuestro Señor Jesucristo no le quitó la responsabilidad de morir. Murió, pero tenía un plan para Él y un plan para la humanidad. Entonces, es de confiar en ese plan. Si nosotros morimos, incluso, ¿verdad? Ya hay una promesa hacia nosotros. ¿Que vamos a sentir preocupación, que vamos a sentir angustia? Sí. Pero quisiera centrar la atención en este punto, en esta oración de consagración, que el objetivo es reconocer la voluntad de nuestro Dios que nos supera, que es más grande que la mía, que mi voluntad, que la voluntad de otro ser humano, incluso más grande que la voluntad de cualquier gobernante.
Incluso la voluntad misma de los fenómenos naturales le obedecen a nuestro Dios. Entonces la oración de consagración es una oración de reconocimiento de nuestro tamaño frente a nuestro Dios. Vamos, es la otra petición que quiero que estudiemos, es la que se encuentra en Jeremías. Te voy a invitar a que vayamos a Jeremías, y en el capítulo 29 de Jeremías nosotros vamos a encontrar esta petición. Y Jeremías dice, capítulo 29 de Jeremías, versículo 1, esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo de Nabucodonosor. Habías desterrado de Jerusalén a Babilonia. Entonces, es una petición, es algo escrito, fíjense bien, y esta es otra cosa que les quería señalar, porque antes lo había mencionado, ¿verdad?, en esta transmisión, y es que las oraciones a nuestro Dios no solo son verbalizadas, también son escritas, y aquí está un ejemplo de cómo es que Jeremías comparte esta oración, y dice desde el versículo 4, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casa y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos se les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor, miren, por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Miren qué importante esto. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Los que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Y mire el 10. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y mire el 12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver al y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Entonces, quiero centrarme brevemente en esta oración de petición. Si ustedes se fijan, había una condición para el pueblo de Israel, y es que debido a la dispersión que habían tenido por Babilonia, ¿verdad? Babilonia es un imperio que se impone, y obviamente el pueblo de Israel es esparcido por todas las ciudades. Entonces, ellos tienen la promesa de volver. Pero en esta parte, fíjense que en el cumplimiento de la promesa les solicita que no escuchen voces, que no escuchen adivinos, que no escuchen a otros que dicen saber sobre el futuro, ¿verdad? De lo impredecible, sino que solo escuchen la voz de nuestro Dios, ¿verdad? Y cuando ellos hayan cumplido con eso, es decir, que es una condición que les está dando, ¿verdad? Dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Fíjense bien, entonces, en la oración de petición, obviamente, lo que nosotros hacemos es expresar una necesidad, ¿verdad? En este caso, el pueblo de Israel
que eleva esta oración. El profeta Jeremías la envía a todas partes en donde estaban esparcidos los israelitas. En esta parte nosotros encontramos que hay unas condiciones que nuestro Dios les da. Y esas condiciones es que no escuchen las voces de los otros, ¿verdad? Y en la promesa, y esto es el punto importante, ¿verdad? Y a esto es a lo que quiero llegar. Y en la promesa Él hace referencia que los va a devolver. Entonces, cuando nosotros hacemos petición a nuestro Dios, las peticiones son en ese marco de ese plan, ¿eh? En ese plan de salvación, en ese plan de más grande que tenemos, que tiene nuestro Dios para nosotros. Nosotros no podemos estar haciendo peticiones fuera de ese marco, porque lo que va a ocurrir es que si no es la voluntad de nuestro Dios, no va a ser cumplido. Fíjense que en esta parte los judíos les dice, miren, le dice, entonces ustedes me invocarán y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón y me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Pero ¿qué es lo que él dijo antes? Miren, no se dejen engañar. El 8 dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, no se dejen engañar por los profetas, ni por adivinos, ni que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que tienen. Lo que ellos profetizan en mi nombre es una mentira. No los he enviado, afirma el Señor. Entonces, yo quisiera resaltar que cuando hacemos oración de peticiones a nuestro Dios, son justamente en el marco de ese plan. Los judíos obviamente no estaban pidiendo, ay, Dios, concédeme otros dioses, o Dios, concédeme quedarme aquí porque la verdad es que está muy cómodo aquí, la verdad que me gustan estas costumbres, me gustan estas tradiciones. No, si ustedes se fijan y se percatan, es en el marco del plan que tenía nuestro Dios para el pueblo de Israel, en donde les dice, ustedes me buscarán y me encontrarán. Pero es en ese marco, no es en lo que ellos quisieran fuera de ese marco. Y eso es importante, porque a veces nosotros no sabemos el designio de nuestro Dios para con nosotros y hacemos solicitudes de lo que está fuera del plan de Dios para conmigo. A lo mejor yo le estoy pidiendo un trabajo, a lo mejor yo le estoy pidiendo una carrera universitaria, a lo mejor le estoy pidiendo una pareja, un cónyuge, a lo mejor le estoy pidiendo hijos, a lo mejor le estoy pidiendo casa, a lo mejor estoy pidiendo, pero quizás ese no es el plan, quizás ese no es el plan. A lo mejor sí es y quizás no estoy pidiendo apropiadamente, o a lo mejor no he cumplido antes en donde dice que no escuche esas otras voces, que no escuche a esos otros falsos profetas. Y quizás debo revisar qué es lo que está en mi vida para luego hacer la petición a nuestro Dios. Entonces, a veces hacemos solicitudes fuera del plan de nuestro Dios. Entonces, quería hacer esta aclaración, esta reflexión, ¿verdad? Que antes de hacer una petición de solicitud a nuestro Dios, le pidamos a nuestro Dios que nos ayude a comprender cuál es el plan de Él para con nosotros y que nosotros encontremos en el plan de nuestro Dios el propósito de nuestra vida y que cuando encontremos el propósito de nuestra vida, le pidamos y que vayamos así como se lo dijo al pueblo de Israel. Entonces me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces cumpliré mi parte del plan que está para ustedes. Esto es importante que nosotros lo reflexionemos, hermanos, porque a veces estamos haciendo solicitudes a nuestro Dios con malos hábitos, con malas acciones, y queremos que nuestro Dios nos responda y nosotros no queremos dejar de escuchar esos vicios, dejar de escuchar esas malas acciones, esos rencores, esos enojos. Ay, no, yo a cualquiera le puedo hablar, pero a la hermana
a ella que no me la pongan enfrente, porque yo, no, y después estamos pidiéndole a nuestro Dios por nuestra vida, por la vida de nuestros seres queridos. Vayamos y reflexionemos, hermanos, si nosotros en esta petición estamos cumpliendo con el pueblo de Israel, se le pidió que cumpliera. Y creo que como reflexión final sobre esta parte o sobre esta oración es que nosotros le pidamos a nuestro Dios, reitero, claridad, comprensión de cuál es el plan de Él para con nosotros, y que habiendo comprendido ese plan, nosotros perfectamente podamos hacer solicitudes a nuestro Dios y Él, como está dicho en la promesa, se va a dejar encontrar. Finalmente, hermanos, nos vamos a una oración de agradecimiento. Fíjense bien el orden que hemos llevado. Primero, una petición de consagración, de un estado de ánimo triste, en donde no hay nada más que pedir. O sea, nuestro Señor Jesucristo no le pidió, Señor, no quiero morir. No, le pidió que se haga tu voluntad y que se haga tu voluntad. O sea, eso es lo que le pidió nuestro Señor Jesucristo. Esa es una oración de consagración, ¿verdad? De encontrar fuerza frente a lo que ya está decidido, lo que ya está dentro del plan, ¿verdad? Nosotros como seres humanos nos vamos a enfrentar a la muerte, por ejemplo. Nosotros como seres humanos no podemos detener una lluvia, no podemos detenerlo. Entonces, ¿cómo estamos preparados? Es decir, ¿cómo hacemos que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros? Es la oración de consagración. La oración de consagración también es esa oración que nos utiliza a nosotros como instrumentos para un propósito. Y ese es el propósito para el que nuestro Señor Jesucristo fue utilizado. Después tenemos una petición, una oración de solicitud, en donde allí sí nosotros expresamos nuestras necesidades. Pero quisiera resaltar como punto importante que nuestra necesidad en un marco, en un plan, no es mi necesidad fuera del marco, fuera del plan. Porque entonces no hemos dejado de escuchar esas voces que nos dicen, no, hombre, si ya sos salvo, salvo siempre salvo. Son otras voces, ¿no? Entonces, en esto lo que debemos pedir es claridad, comprensión del plan de Dios para nosotros. Y finalmente, el tercer grupo de oraciones son esas oraciones de agradecimiento. Y vamos a ir a lo que nos dice Salmos 18, ¿verdad? Salmos en el capítulo, segunda de Samuel en el capítulo 22. Mire lo que dice segundo libro de Samuel, son libros, no cartas, perdón. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Habló David a Jehová, mire, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Bueno, y usted puede seguir leyendo todo el capítulo 22, ¿verdad? De segundo libro de Samuel, todo el capítulo 22, y mire, y dice el versículo 40, pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no les oyó. Miren, quisiéramos una reflexión sobre esta oración. Esta oración de agradecimiento es el reconocimiento de la fuerza, el reconocimiento de la voluntad de Dios, el reconocimiento, pero
no un reconocimiento en donde yo me abandono, sino que es después de eso y después de haber tenido la respuesta, es un reconocimiento sobre yo me abandoné, te pedí, me consagré y tú respondiste. Tú respondiste. Bien, yo creo que esta parte es importante y la he dejado para el final, hermanos, es que el agradecimiento muchas veces nosotros lo estamos dejando para aquellas cosas grandes en donde Dios se manifestó, ¿verdad? Y obviamente una respuesta favorable. Pero creo que es importante que nosotros vayamos haciendo esos ejercicios de oración diaria de agradecimiento. Y esos ejercicios de oración diaria de agradecimiento no es solo por esos milagros y esas peticiones cumplidas que Dios nos ha dado y que nos permite permanentemente estar recibiendo, sino que también es el agradecimiento por muchas cosas que a veces no tomamos conciencia. Primero, fíjense bien, Dios nos permitió vivir un tiempo en la historia de la humanidad en donde relativamente tenemos más paz y tranquilidad que quienes nos antecedieron. Aquellos hombres, algunos dentro de la iglesia, murieron de forma cruel. Habían guerras. Ahora nosotros estamos en un contexto, si bien es cierto, escuchamos de guerras y todo lo demás, pero no estamos cercanos. No es que no vayamos a estar, a lo mejor sí, pero Dios nos ha regalado este tiempo de reflexión. Imagínense los tiempos anteriores, una enfermedad, un catarro, no habían desarrollado todo este tema de los antibióticos y morían. No es que no vamos a morir ahora o que no nos vamos a enfermar, pero estamos en un tiempo de más tranquilidad. Veamos nosotros solo el evento reciente que acabamos de pasar con esta pandemia. Muchos de nuestros seres queridos, hermanos, conocidos, no sobrevivieron y nuestro Dios nos permitió a nosotros continuar. Finalizamos este evento de este huracán y si bien es cierto, hay daños y hay que reconstruir muchas cosas, Dios nos permite estar aquí, nos permite estar recibiendo este mensaje, reflexionando. Entonces, también es un tiempo de agradecimiento. Si bien es cierto, no tenemos todas las cosas materiales que a veces deseáramos o que a veces vemos por los medios de comunicación que nos influyen y nos dicen yo quisiera, nos quieren vender, ¿verdad? Necesidades. Y lo que nos dice las Sagradas Escrituras, y yo les pido que veamos en esta parte de la oración de agradecimiento, es que ya hemos recibido de Dios, ya hemos recibido salud, ya hemos recibido conciencia. Miren, hermano, ya hemos recibido la salvación. Entonces, nuestra vida debe ser un agradecimiento. Que a veces nos sentimos estresados, que a veces nos sentimos enfermos, que a veces nos sentimos que el mundo nos va como impulsando, ¿sí? Pero ya nuestro Dios nos ha dado cosas superiores. Quisiera finalizar diciéndoles, hermanos, ¿verdad?, que justamente esta tercera oración la deberíamos practicar todos los días, todas las oraciones, las tres oraciones, la de consagración, la de petición y la de agradecimiento. Pero quiero concentrarme en esta de agradecimiento porque quizás cuando hacemos estos cultos de oración, cuando hacemos petición en los grupos, ¿verdad? Hacemos peticiones de solicitud a nuestro Dios, oraciones de solicitud a nuestro Dios. Y cuando hacemos oraciones de agradecimiento, lo hacemos por eventos específicos y por cosas específicas en donde había una solicitud y le agradecemos a nuestro Dios. Pero muy pocas oraciones las hacemos con conciencia de que Dios nos guardó y nos protegió.